Buenas tardes, el Señor les bendiga mucho. Bienvenidos a este culto, este mini culto que estamos haciendo hoy. La verdad es que para nosotros es una bendición, es un privilegio estar aquí en la presencia de Dios, porque sabemos que Dios merece todo lo mejor de nosotros. Entonces queremos utilizar este espacio para adorar al Señor, quizás no como quisiéramos, porque el tiempo pues es muy poquito, pero lo más importante es que estamos en este lugar, y lo más importante aún es que venimos a adorar al Señor, a darle la gloria y la honra a aquel que vive y reina por todos los siglos. Ahí donde usted está, prepare su corazón, prepare su boca, prepare su voz para cantarle a Dios, porque sabe, de repente nos enfrascamos tanto con lo que pasa en nuestra vida cotidiana, todos los días, las noticias, las calles, pero ¿sabe algo? Dios es el que nunca nos va a abandonar. Él es el que siempre va a estar con nosotros. Él es el que nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí para ayudarnos, para sostenernos. Y tenemos tantas razones y tanto motivo para cantarle a ese Dios maravilloso, pero vamos a cantar en esta tarde a ese Dios que usted y yo amamos, y vamos a adorarle también con todo nuestro corazón. Esta canción se llama Vamos a cantar con la música del cielo. Así que usted alégrese ahí en su lugar, ahí en su casita, donde usted se encuentra, y vamos a darle la gloria a ese Dios maravilloso que tenemos usted y yo. Nosotros estamos listos, usted está listo, así que empezamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, en los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Pues que nos libertad, es la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres porque vivimos Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos porque escuchan cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¡Aleluya! Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Pues que nos liberta, pues la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos
toda la gloria y toda la honra sean para nuestro Señor Jesucristo, aquel que vive y reina para siempre, merece lo mejor de nosotros y que Él... Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes para compartir todos juntos la palabra de Dios. Dios derrame de sus bendiciones sobre sus vidas. En este momento que estamos a punto de compartir la palabra después de haber orado y alabado a Dios juntos, yo creo que es la hora, es el momento en el que podamos nosotros escuchar la palabra para ser edificados también por ella, porque esa es la función de la palabra de Dios, ayudarnos y llenarnos y edificarnos. Hoy es domingo 4 de abril del año 2021, estamos viendo que el tiempo corre rápidamente. Es el sermón número 42 de la parábola del sembrador, en la tercera clase de tierra, la tierra entre espinos, o como le he llamado, el oidor mundano. Voy a leer el texto bíblico de Lucas capítulo 8, versículo número 7 y 14. Dice así la palabra de Dios: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Continuamos con este sermón que le hemos titulado Asesino serial. Le llamamos asesino serial por Lucas 8:14 que acabamos de leer. Dice: cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Note, son ahogados. Por eso le llamamos asesino serial. El pecado es el peor enemigo que se ha levantado para asesinar espiritualmente a aquellos que están naciendo y creciendo en la palabra de Dios. Vamos a ver la segunda función del pecado: interrumpir el fruto. La primera función del pecado es interrumpir la comunión, lo vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver la segunda función del pecado: interrumpir el fruto. La función del pecado, quiero que lo note usted, es evitar, es impedir, es interrumpir, es frustrar el fruto. Ahora, ¿qué es el fruto que el pecado quiere destruir, o quiere impedir, o quiere frustrar? ¿Qué es el fruto? Antes de ver qué es el fruto, quiero mostrarles 4 significados derivados de la palabra fruto. Primer significado: la palabra fruto es usada en la Biblia como el producto de los árboles o el producto de la tierra. Se dice de Caín, cuando vino con su ofrenda, que Caín trajo del fruto de la tierra. Obviamente que se refiere a las frutas, y como el trigo tal vez, y también y otras clases de frutos que él trajo, pero se les conoce como el fruto de la tierra. Y el segundo significado, la palabra fruto es usada también en la Biblia como el fruto del vientre, para referirse precisamente
al producto humano y también el producto animal. Se le conoce como el fruto del vientre. Tercer significado: la palabra fruto es usado en la Biblia metafóricamente para referirse a las acciones realizadas por una persona, tales como obras, hechos. En Jeremías 6:19 se nos dice o se nos habla del fruto de sus pensamientos. Cuando dice el fruto de sus pensamientos, se está refiriendo a los proyectos que las personas tienen. Entonces, hasta cierto punto podemos decir que se puede entender como cuando una persona dice terminó su casa como fruto de su trabajo. Es un uso metafórico. Y por el otro lado, en el cuarto significado, tenemos también la palabra fruto, que es usado metafóricamente para referirse a las consecuencias de las acciones de uno. Quiero que sepa que todas nuestras acciones tienen resultados o tienen consecuencias. Por ejemplo, podemos decir: el fruto de tus malas acciones te llevaron a la cárcel. Lo estamos usando metafóricamente. Entonces queda muy claro, fíjense ustedes, que podemos nosotros concluir que la palabra fruto significa producto, significa hechos, obras, acciones, es decir, buenas obras. Se nos ha dicho muchas veces que por frutos significa ganar almas, llevar tantas almas, en fin. Pero estamos viendo bíblicamente que el significado de la palabra fruto significa buenas obras. Fruto en la Biblia significa buenas obras. Ahora bien, ¿qué son las buenas obras? Mateo nos dice en 5:16 que las buenas obras son aquellas que glorifican a Dios. Dijo el Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras son aquellas que glorifican a Dios, porque hay otras obras, pero estas no son buenas obras, son malas obras, y estas no glorifican a Dios. Pero aún hay otras que no son tan malas obras, pero no glorifican a nuestro Padre Celestial. Las buenas obras que glorifican a Dios tienen dos partes. La primera parte de estas buenas obras son, quiero que usted ponga mucha atención, son todas las acciones que se hacen para el beneficio de otro. ¿Oyeron bien? Son todas las acciones que se hacen para el beneficio de otro. Quiero que usted sepa que nosotros somos muy buenísimos para hacer buenas cosas, para hacer buenas obras, pero que nos beneficien a nosotros mismos. Nos gusta hacer buenas cosas, pero para nuestro bien propio. Yo creo que este arte ya lo tenemos bien dominado porque lo traemos desde chicos. ¿Usted se acuerda que desde chico usted siempre quería ser el primero? ¿Quería el mejor pantalón? ¿Quería el mejor pan de la mesa? Entonces ya venimos bien ejercitados. Estamos tan acostumbrados a buscar lo nuestro, a buscar nuestro propio beneficio, y nos hemos olvidado de las personas de afuera. Pero hay algo maravilloso cuando Dios llegó a nuestras vidas,
cuando Dios nos salvó, cuando Dios entró dentro de nuestro corazón. Fíjense ustedes que Dios nos dio un corazón que se esmera por hacer el bien a otros. Esto es maravilloso, porque este cambio solamente lo pudo haber hecho el Señor Jesucristo. Hacemos el bien a otras personas, incluso a un alto costo para nosotros mismos. Es decir, ayudamos hasta el punto de llegar al sacrificio. Ayudamos hasta el punto de dar todo. Entonces quiero que sepan, este tipo de trabajo, estas acciones, estas buenas obras que no miran hacia nosotros, que miran fuera de nosotros, que miran las necesidades del prójimo, que miran las necesidades de los hermanos, que miran afuera de nosotros. Esas son las obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Y quiero que usted sepa y que le quede bien claro que esto fue precisamente lo que hizo nuestro Señor Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Allí murió por nosotros. Vea, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por muchos. Estamos precisamente enfrente de la obra, de la buena obra más grande, cuando Cristo ofrendó su vida, cuando Cristo dio su vida por la nuestra, cuando murió por nuestros pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 36, escuche usted lo que dice la palabra de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Escuche usted. Esta abundaba, es decir, estaba llena, estaba saturada ¿de qué? De buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer llamada Tabita, traducido como Dorcas, era una mujer llena, abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Pero un día, fíjense ustedes lo que ocurrió. Un día murió Tabita y mandaron a llamar a Pedro, y cuando Pedro llegó, escuchen lo que sucedió. Se presentaron las viudas, dice la palabra de Dios, y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fíjense nada más, aquí encontramos algo muy importante. Tabita trabajaba para beneficiar a otras. Cuando llegó Pedro, se presentaron las viudas, y todas las viudas, porque eran muchas, es plural, dice viudas. Cuando estas llegaron con Pedro, le presentaron todos los vestidos, todas las prendas, todas las ropas que Dorca había confeccionado para estas viudas. Dorcas o Tabita, como le quiera llamar, trabajaba para beneficiar a otras. Imagínese usted esta mujer en vida, altas horas de la madrugada, cosiendo. Imagínese usted, sin máquinas de coser, ella cosía a mano,
tampoco contaba con luz eléctrica. Ella tenía que alumbrarse tal vez con velas, con un tipo de alumbramiento, pero altas horas de la madrugada ella estaba cosiendo, estaba confeccionando vestidos, no para ella, no para beneficiarse ella, tampoco para hacer negocio, tampoco para venderla, sino era para dársela a las viudas, era para regalarlas a las viudas. Estas viudas se vestían gracias a las buenas obras de Tabita. Tabita, es impresionante esto, pero Tabita había consagrado su vida en beneficio de otras. Tabita había levantado un ministerio de viudas o para viudas. Ella ministraba a las viudas, ella servía a las viudas, confeccionándoles vestidos y ropas. Es impresionante lo que les voy a decir, pero de Tabita no se nos dice ni su edad. No se nos dice si era casada, si era soltera o era viuda. Yo quiero pensar que Tabita, cuando nosotros decimos que ella había consagrado su vida en beneficio de las viudas, yo creo que Tabita determinó en su corazón y dijo: no me voy a casar. Las viudas me necesitan. Voy a consagrar mi vida para servir a las viudas. Voy a pasar todos los días de mi vida atendiendo a las viudas. Ella se dedicó de tiempo completo para el beneficio de las viudas. ¿No es maravilloso esto? Quiero que ustedes sepan, estas son las obras que glorifican a Dios. Estas son las obras que le dan gloria a Dios. ¿Por qué son estas obras que glorifican a Dios? Porque son acciones que se hacen para el beneficio de otros y de otras. Es maravilloso todo esto. No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué podemos hacer en beneficio de los demás? Obras, acciones que glorifiquen a Dios. Usted puede abrir un ministerio para ayudar a los de la tercera edad. Puede abrir un ministerio para que usted pueda ayudar a los ancianitos que ya no tienen a nadie, para atenderlos, para darles de comer. Se puede abrir un ministerio para visitar a los enfermos en los hospitales. Un ministerio hospitalario, un ministerio carcelario, un ministerio para los niños de la calle. Y es más, no necesitamos que ir en el centro, en el corazón de la ciudad. No, aquí mismo en nuestro entorno, dar de comer a la gente que no tiene. Si se dan cuenta, podemos hacer buenas obras orientadas hacia los demás. Que el centro sean los demás. Que ya no nos fijemos en nosotros, sino nos fijemos en los demás. Que no miremos nuestra necesidad, sino miremos la necesidad ajena. Si hacemos esto, estas son las obras que glorifican a Dios. Estas son las buenas obras que glorifican a Dios. Y Dios nos ha llamado a hacer buenas obras. Quiero que sepan, Dios no está peleado con las buenas obras. Las buenas obras en su debido contexto son buenas, por eso se llama buenas obras. Las buenas obras en su debido contexto edifican.
no están peleadas con Dios. Porque quiero que usted sepa que fuimos salvados para buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero Dios nos salvó para hacer buenas obras. La Biblia dice que fuimos creados, fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras. Y Dios las diseñó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2:10. Entonces, mis hermanos, ¿quieren hacer obras que glorifiquen a Dios? Miren fuera de ustedes. Miren afuera de ustedes. Miren las necesidades ajenas. Miren las necesidades que hay en la congregación. Miren las necesidades que hay fuera de la congregación. Necesidades orientadas hacia afuera. Estas son las buenas obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Bien, la segunda parte de estas buenas obras son todas las acciones que se hacen para llevar adelante la obra de Dios. Toda buena obra que usted haga, que lleve a la obra de Dios a ganar terreno, a dar crecimiento, a dar avance. Estas buenas obras glorifican a Dios. Por ejemplo, pensemos un momento en las misiones. Las misiones tienen precisamente el fin de adelantar la obra de Dios. Abrir misiones acá, abrir misiones allá, abrir misiones en todas partes. Son buenas obras. ¿Por qué? Porque nos ayudan para adelantar la obra de Dios en esta tierra. Estamos haciendo que el reino de Dios crezca. Estamos haciendo que el reino de Dios progrese. Estamos haciendo que el reino de Dios se adelante, evolucione y se revolucione la predicación de la palabra. Cualquier buena obra que nosotros hagamos que contribuya al adelanto del reino de Dios es una buena obra. El discipulado de enseñanza, el evangelismo son buenas obras que hacen que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se adelante, que el reino de Dios avance, que no se estanque. Bien, y en el mismo libro de Hechos capítulo 9, donde leímos acerca de Tabita, la palabra de Dios nos dice que la visita de Pedro a Jope, en el hogar de Tabita, la palabra de Dios dice que esta visita de Pedro produjo un milagro, resucitando a Tabita de los muertos. Este milagro, fíjense ustedes, trajo crecimiento, trajo avance, trajo empuje, trajo adelanto a la obra de Dios en Jope. Porque en el versículo 42 leemos, dice la palabra de Dios: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aquí vemos una buena obra que hizo el apóstol al ser resucitada Dorcas de los muertos. Esto trajo como un resultado en la ciudad de Jope. Muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Aquí estamos hablando de una buena obra. Muy bien, ya que hemos visto todo esto, ahora se da cuenta usted por qué el diablo, usando nuestros deseos para hacernos caer en el pecado, con la finalidad de destruir el fruto.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el diablo lo quiere tener a usted amordazado. Esto quiere decir que el diablo lo quiere tener a usted congelado. Porque quiero decirle a usted que un cristiano amordazado, que un cristiano congelado, no sirve para nada. Es un cristiano que no está haciendo nada. El diablo, a través del pecado, quiere congelar, amordazar, inmovilizar, mantener estáticos a los cristianos para que no quieran hacer nada. ¿Se da cuenta por qué el diablo está tan interesado en destruir el fruto? Porque si lo logra inmovilizar a usted, usted no va a hacer nada. Usted no va a producir fruto. Aunque esté dentro de la iglesia, aunque esté dentro de la congregación, hay muchos que están dentro de la congregación, tienen años en el evangelio y no hacen nada. No están haciendo nada. ¿Qué ha hecho el diablo allí? Ha paralizado el fruto. Ha detenido el fruto. Porque usted no está realizando acciones de buenas obras. No hay hechos en su vida. No hay acciones en su vida. No hay frutos en su vida. No hay productos en su vida. Y el diablo está detrás de todo esto. Yo no sé usted qué clase de hermano sea. ¿Usted es un hermano productivo? ¿Es un hermano que está constantemente haciendo, realizando hechos y acciones? ¿Es un hermano, es una hermana que no se para, está aquí, está allá? Pero si usted está ocupado en buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial, porque está haciendo que el reino de Dios avance, porque está haciendo que la obra de Dios en esta tierra progrese, esas son buenas obras. Pero si usted no está haciendo nada, quiere seguir en ese estilo de vida sin estar haciendo nada, pues déjeme decirle que si es así, usted ha caído en la trampa del diablo de no tener fruto, de no fructiferar, de no hacer algo para el reino de Dios. El diablo ha logrado destruir el fruto que usted pudo haber dado. Quiero que sepa otra cosa. La Biblia dice que fuimos creados y fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que Dios le hizo a usted y a mí y a todos nosotros con capacidades, con habilidades, con dones, para poder dar frutos. Usted no puede decir, hermano, es que yo no puedo. Pastor, es que yo no puedo dar frutos. No, no podemos decir eso, porque el Señor nos creó, nos hizo para buenas obras. Es como decir, el cuchillo fue hecho para cortar. Imagínese usted que el cuchillo no cortara. No está cumpliendo el fin por el cual fue diseñado. El cuchillo fue diseñado para cortar y tiene que cumplir ese fin. Igualmente ustedes y yo fuimos creados, fuimos hechos para buenas obras. Dios le dio la capacidad a usted y a mí para hacer buenas obras. No tenemos excusa. Dios nos creó para hacer buenas obras. Fuimos diseñados para buenas obras. Así que si usted se quiere excusar, no es justificable su excusa. No hay excusa. Tenemos que producir. Tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos que glorifiquen a Dios. ¿Qué son los frutos? Yo creo que ha quedado muy claro. Son buenas obras, son acciones, son hechos. Esas son las buenas obras. Ese es el fruto que el Señor espera de nosotros. Por eso el diablo está tan interesado que usted no dé frutos. Si usted no está dando frutos, el diablo está detrás.
Pero usted fue creado, fue diseñado por Dios para producir, para dar buenos frutos, para producir obras buenas que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Bien, me paso a la tercera función del pecado: interrumpir la vida. Hemos visto tres. El pecado interrumpe la comunión con Dios, interrumpe la comunión entre hermanos. Ya lo predicamos. Y hemos visto que también el pecado interrumpe. ¿Qué es lo que interrumpe el pecado? El fruto. Ya vimos que es el fruto. Son las buenas obras, son acciones, son productos, son hechos. Y el diablo está tan interesado en que ustedes y que yo no demos frutos. Y finalmente, la tercera función del pecado: interrumpir la vida. Lucas 8:14, lo vuelvo a repetir, dice así: la que cayó, está hablando de la semilla, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Note eso, son ahogados. La tercera función del pecado es interrumpir la vida. Dice, son ahogados. La palabra griega que se emplea para ahogar es el verbo anexfisian, que significa muerte total. Quiero que usted note que el pecado tiene el poder de ahogar la palabra, de asfixiarla, de darle una muerte total. Quiere decir que cuando usted abre su corazón y recibe la palabra de Dios, pero le empieza a dar más importancia a los afanes de la vida, a las riquezas, a la codicia y a otras clases de pecado como los placeres de la vida, la palabra de Dios empieza a ser desplazada. Mientras más lugar le dé, mientras más espacio le dé al pecado, a las cosas del mundo, a las cosas de esta tierra, la palabra de Dios va siendo desplazada, de tal modo que cuando las cosas de este mundo abarcan todo nuestro corazón, la palabra de Dios ya ha muerto en nosotros. Eso es lo que el diablo busca: matar la palabra, porque si mata la palabra antes que produzca fruto, ya logró su propósito. Eso es lo que hace el diablo, usando el pecado para que nosotros no logremos dar fruto. Y la palabra naciente y la palabra que está creciendo dentro de nosotros, al luchar la palabra con los deseos de este mundo, con los pecados de este mundo, pero siendo las cosas de este mundo más nutridas, más alimentadas, con más tiempo, con más dedicación, la palabra de Dios muere asfixiada, muere ahogada. Esto es lo que quiere el diablo usando el pecado. Así que debemos tener mucho cuidado. No sé en este momento cómo está su vida espiritual. Usted y Dios sabe cómo se encuentra su vida espiritual. Hermanos, quiero pedirles que hagamos una oración y le demos muchas gracias a Dios en esta mañana por habernos permitido compartir esta palabra. Creo que esta palabra nos va a edificar, nos va a ayudar, porque en este momento nos estamos dando cuenta dónde estamos situados, qué es lo que estamos haciendo para Dios o qué es lo que no estamos haciendo para Dios.
Oremos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque a través de este mensaje corto y sencillo nos has dado ubicación. Aquellos que están haciendo algo para ti y aquellos que no están haciendo nada para ti. Señor, bendice a todos y a cada uno de nuestros hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, realmente un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga mucho. Pronto vamos a empezar con nuestras reuniones presenciales. Queremos pedirles que estemos orando unos por otros para que este momento se dé pronto y nos veamos, ahora sí, cara a cara. Nos veamos no solo por el internet, por el Face, sino nos veamos físicamente y nos saludemos y adoremos a nuestro Dios juntos. Dios les bendiga y Dios les siga bendiciendo y derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Nos vemos la próxima reunión, miércoles a las 7:30. Dios les bendiga, hermanos.